actas de las sesiones 90 y 91 quedan reglamentariamente aprobadas. Las actas de las sesiones 92 y 93 se ponen a disposición de los señores y señoras integrantes de la comisión. La señora secretaria dará lectura a la cuenta. Gracias, Presidenta. Se han recibido los siguientes documentos. Comunicación del jefe de bancada de diputados Frente Amplio e Independientes, por la que informa que la diputada Gael Yoman será reemplazada en esta sesión por el diputado Andrés Jordán. Comunicación suscrita por la diputada Elia Molina y el diputado Daniel Ilayú, por la que informan que han acordado pareo para la presente sesión. Esto a la cuenta, Presidenta. Muchas gracias. Ofrezco la palabra sobre la cuenta. ¿Sí? Diputada Laura. Gracias, Presidenta. No lo mencionó la cuenta y por eso me hubiese gustado escucharlo. ¿Qué pasa con la solicitud de oficio que pedimos respecto a los avances de la Política Nacional de Inteligencia Artificial que necesitábamos como insumo para la discusión del proyecto? Sí. Gracias, diputada. Le voy a dar la palabra a María Sí. Soledad. Sí, Presidenta, no se ha recibido hasta el momento la respuesta del oficio. Sí, diputada Laura. Gracias, Presidenta. Entonces me gustaría consultarle al Ejecutivo, especialmente a las asesoras que se comprometieron a enviarnos esto antes de la discusión. Muchas gracias. Ministra, por favor, le damos la bienvenida y le doy la palabra. Muy buenos días a todos y a todas. Muchas gracias, Presidenta. El oficio se va a enviar durante el día de hoy. Lo teníamos planificado para la sesión ordinaria del día de hoy. Estamos haciendo algunos ajustes en base a las actualizaciones que tuvimos del Consejo de Ministros para la Inteligencia Artificial que sesionó el viernes en la tarde. Estábamos esperando algunos puntos, pero hoy día en la sesión de la tarde ya van a tener la respuesta al oficio formal. Muchas gracias, ministra. Bueno, pasamos entonces a la orden del día. Nadie tiene puntos varios, ¿cierto? Perdón, diputada Laura, perdón. Puntos varios. Gracias, Presidenta. Por su intermedio, me gustaría consultarle a la ministra respecto a los lamentables incidentes que ocurrieron en el estadio. El ministro Pizarro anunció que junto con la NFP como gobierno se va a poner en marcha un plan piloto de reconocimiento facial para el ingreso de los hinchas. Me gustaría consultarle a la ministra qué opina respecto a que se aplique identificación biométrica o control biométrico como medida de seguridad de los estadios. Muchas gracias. Le voy a dar primero la palabra al diputado Kaiser, que también me la solicitó. Muchas gracias, señora presidenta. Bueno, con usted tramitamos una norma en la Comisión de Deportes respecto de lo que era la autorización del reconocimiento facial. Esa norma ha sido archivada, porque creo que fue rechazada en el Senado. Entonces, no existe una norma legal que faculte para la identificación, en tiempo real con base de datos, lo cual no implica que las cámaras de alta resolución de un estadio puedan recoger imágenes de personas que hayan cometido delitos y que esas imágenes sean cotejadas con lo que tiene la Policía de Investigaciones o Carabineros, se puede identificar a una persona, lo cual por supuesto es bastante difícil cuando alguien está encapuchado. En ese sentido, hacer presente que creo que recién en un año más se podría presentar un proyecto, o más o menos un año más, se podría presentar un proyecto después de haber sido rechazado en el Senado. Nosotros lo archivamos, creo que ayer. Muchas gracias. Muchas gracias, diputado Kaiser. Sí, yo tengo entendido que se rechazó en la comisión. Eso no ha pasado a sala todavía. De hecho, el proyecto todavía no sale desde la comisión del Senado. Se rechazó la indicación respecto de ese tema. Pero diputado, no. ¿Sí? Ah, ya, pero le voy a dar la palabra a la ministra para ver si nos puede entregar antecedentes si es que tiene información al respecto. Gracias, Presidenta. Del específico de la tramitación, tendría que revisarlo, no estoy 100% actualizada de ese proyecto. Sí decir que en particular en el proyecto de ley de inteligencia artificial, nosotros como Ejecutivo habíamos propuesto una excepción específica para el uso con motivos de seguridad por personas autorizadas por ley para llevar adelante esa seguridad. Es efectivamente un elemento que no quedó aprobado y que nosotros esperamos reponer más adelante, sobre todo a la luz de la conversación que se está dando en materia de seguridad a propósito de los terribles acontecimientos en el Estadio Nacional.
pero también a propósito del conjunto de políticas y leyes que se están llevando adelante en el marco de la implementación del Ministerio de Seguridad. De hecho, hay que recordar que existen ya algunos pilotos como el proyecto CITIA que se están desplegando, que precisamente lo que buscan es usar este tipo de tecnología en una primera fase para identificación de patentes de autos que están encargados por robo, pero que busca avanzar un poco más en esa dirección. Y ahora, siguiendo la línea de lo que decía el diputado Kaiser, también es importante, eh, frente a medidas de esta naturaleza, determinar cómo operan, si es que es procesamiento en tiempo real, contra qué se contrastan, quién tiene las facultades, y eso es todo lo que se está discutiendo, bueno, al alero de este proyecto que tenía la excepción, pero de otras iniciativas también que está impulsando el Ejecutivo. Muchas gracias, ministra. Cerrado el punto entonces, pasamos a la orden del día. Entrando en el orden del día, esta sesión especial ha sido citada con objeto de continuar con la votación en particular del proyecto de ley que regula los sistemas de inteligencia artificial en primer trámite constitucional con urgencia calificada de suma. Hemos invitado a la ministra de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación, señora Aysén Echeverri Escudero. Acompañan las asesoras legislativas Camila Aguayo y Paloma Herrera. Vamos entonces a pedirle, como siempre, a nuestra secretaria que nos coloquen, nos oriente nuevamente para saber dónde quedamos en la última sesión. Sí, Presidenta, en la última sesión se aprobó el título quinto, denominado incidente, pero el único artículo que contenía este título fue rechazado. Por lo tanto, suponía que iba a haber una propuesta para reponer ese artículo. Eso es el artículo 13. Y si no, nos correspondería iniciar el estudio del artículo 14. Está en el título sexto. Ok. Muchísimas gracias. Entonces le damos la palabra a la ministra. Sí, gracias, Presidenta. Efectivamente hubo una larga discusión. Entendíamos que algunos de los parlamentarios iban a proponer algo en virtud del artículo 15, sobre todo considerando que la definición de incidente es importante en la estructura del proyecto y que además era importante entender cómo era la interacción con la Agencia de Protección de Datos. Eso fue lo que se conversó en la última sesión. Bien. ¿Quién va a presentar la indicación? Diputado Palma. Ok. Ok. Suspendemos 2 minutos para revisar la indicación y volvemos. Exacto, sí. Lo que pasa es que se rechazó en la sesión pasada y se comprometieron a traer una indicación para hoy. Ya. Voy a suspender para que la revisemos con tranquilidad. Todo aquel que identifique un incidente en los términos del numeral 15 del artículo 3 de la presente ley podrá reportarlo a la Agencia de Protección de Datos Personales, la que, en el ámbito de sus competencias, informará de esta circunstancia al operador para que éste notifique a las personas afectadas. Dicha notificación se efectuará tan pronto tome conocimiento del incidente después de que el operador haya establecido un vínculo causal entre el uso del sistema de IA y el incidente o la posibilidad razonable de que exista dicho vínculo. En cualquier caso, la notificación deberá realizarse a más tardar 72 horas después de que el operador tenga conocimiento de dicho incidente. Una vez que se haya establecido un vínculo causal entre el uso de un sistema de IA y el incidente o la posibilidad razonable de que exista dicho vínculo, el operador adoptará inmediatamente las medidas necesarias, ya sea para desactivarlo, retirarlo del mercado o suspenderlo según corresponda. En el caso de que el operador, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 3, numeral 10 de esta ley, identifique el incidente, el reporte a la Agencia de Protección de Datos Personales será obligatorio. Sin perjuicio de lo anterior, la agencia deberá ejercer sus facultades de fiscalización considerando el riesgo significativo y el daño que éste pudiera generar. Cuando el incidente involucre vulnerabilidades de ciberseguridad que afecten a servicios esenciales y operadores de importancia vital,
Según lo dispuesto en la Ley 21.663, la APDP deberá notificar y coordinarse con la ANSI para su evaluación y respuesta. Eso es, Presidenta. Muchas gracias. Le voy a dar la palabra al Ejecutivo. Eh, Muchas gracias, Presidenta. Efectivamente, desde el Ejecutivo a nosotros la indicación va en la línea de lo que se había propuesto originalmente. Como decíamos, este es un artículo que es esencial porque lo que permite es la reacción temprana frente a casos de riesgo y eso es valioso al alero del proyecto. Tenemos solo una pequeña preocupación, pero que es más como de sistematización, que creo haber escuchado que hacía referencia al número 15 y al número 16, al número 15. Debiese ser el número 16 porque como se incorporaron nuevas definiciones, se corrió un número. Pero es básicamente la definición de incidente que está en el artículo 3. Pero salvo esa apreciación, a nosotros nos parece que el contenido es consistente con lo que se ha propuesto desde el Ejecutivo. Ok, muchas gracias, ministro. Ofrezco la palabra a los señores diputados. Diputadas. ¿Estamos ok? Pasamos a votar entonces. La indicación. Ponemos en votación la indicación. Adscribo a ella. Me sumo a esta indicación. Sí. Claro, yo creo que sí, voy a darme cuenta que la agencia también se toma. Ok. Presidenta, 5 votos por la afirmativa, 1 voto en contra, 1 abstención. Aprobado entonces. Y ahora sí pasamos al título 6º de gobernanza. Le doy lectura a todas las indicaciones. La 48A es del Ejecutivo para modificarlo en el siguiente sentido. Reemplázase la expresión un por una todas las veces que aparece. B. Reemplázase la expresión académico experto por académico, académica experta todas las veces que aparece. C. Agrégase en el inciso final, luego el punto aparte que pasa a ser punto seguido, el siguiente párrafo nuevo. También podrá invitar a representantes de entidades internacionales, públicas o privadas, académicas y de agrupaciones de la sociedad civil o del sector privado. También está la indicación 48 del Ejecutivo que reemplazaba el artículo 14. Esa se mantiene. Lo reemplazaba por el siguiente. Artículo 14. Consejo Asesor Técnico de Inteligencia Artificial. Créase el Consejo Asesor Técnico de Inteligencia Artificial, el Consejo Asesor de IA, como una instancia de carácter técnico, consultiva y permanente que asesorará al ministro o ministra de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación en materias vinculadas al desarrollo, promoción y mejoramiento continuo de los sistemas de IA en el país. El Consejo Asesor de IA será presidido por la ministra o ministro de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación o por la funcionaria o funcionario que designe el efecto y será integrado por A. Un representante de la Secretaría de Gobierno Digital del Ministerio de Hacienda. B. Un representante de la Agencia encargada de la protección de datos personales. C. Un representante de la Agencia Nacional de Ciberseguridad. D. Un académico experto en Derecho y Tecnología. E. Un académico experto en Sistemas de Inteligencia Artificial o Ciencia de Datos. F. Un académico experto en ciberseguridad y o en protección de datos personales. G. Dos representantes de la industria de tecnología. H. Dos representantes de organizaciones de la sociedad civil. Los integrantes indicados en los literales A, B y C serán nombrados por el respectivo ministro o ministra de Estado, subsecretario o subsecretaria o jefa superior del servicio público según fuera el caso. Dichos nombramientos podrán ser modificados cuando la autoridad competente los estime convenientes. Por su parte, los integrantes mencionados en los literales T, E, F, G, H, A, G y H serán nombrados por la ministra o ministro de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación. Durarán 2 años en sus cargos con posibilidad de ser reelegidos consecutivamente por idéntico periodo.
Las renovaciones a las que hace referencia este inciso se realizarán en un solo acto por la ministra o el ministro de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación. En la composición del Consejo se deberá asegurar una representación con paridad de género. El Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación publicará una tabla con los temas que se tratarán en cada sesión del Consejo. Los organismos públicos podrán manifestar su interés en participar de acuerdo con su ámbito de competencia. Asimismo, la ministra o ministro de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación o la funcionaria o funcionario que designa al efecto podrá invitar a representantes de dichos organismos cuando los temas a tratar estén relacionados con sus competencias. También hay una indicación de la diputada Laura para reemplazar el artículo. Artículo 14. Consejo Asesor Técnico de Inteligencia Artificial. Créase el Consejo Asesor Técnico de Inteligencia Artificial, el Consejo Asesor de IA, como una instancia de carácter consultivo y permanente que asesorará al ministro o ministra de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación en materias vinculadas al desarrollo, promoción y mejoramiento continuo de los sistemas de IA en el país. El Consejo Asesor de IA será presidido por la ministra o ministro de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación o la funcionario o funcionario que designa al efecto y será integrado por A. Un representante del Ministerio del Interior y Seguridad Pública. Un representante del Ministerio de Relaciones Exteriores, un representante del Ministerio de Defensa Nacional, un representante de la Secretaría de Gobierno Digital del Ministerio de Hacienda, un representante del Ministerio de Economía, Fomento y Turismo. F, un representante de la Subsecretaría de Telecomunicaciones. G, un representante de la Agencia encargada de la protección de datos personales. H, un representante de la Agencia Nacional de Ciberseguridad. Y un experto en Derecho y Tecnología certificado mediante informe técnico del Ministerio. J, un experto en sistemas de inteligencia artificial y o ciencia de datos certificado mediante informe técnico del Ministerio. K, un experto en ciberseguridad y o protección de datos personales certificado mediante informe técnico del Ministerio. L, representantes de empresas proveedoras de sistemas de IA, transparentando criterios de selección mediante un informe técnico del Ministerio, en coordinación con el Ministerio de Economía, Fomento y Turismo, un representante de grandes empresas y dos representantes de empresas de menor tamaño. M, representantes de empresas usuarios de sistemas de IA, transparentando criterios de selección mediante un informe técnico del Ministerio de Ciencia del Ministerio, en coordinación con el Ministerio de Economía, Fomento y Turismo, un representante de grandes empresas y dos representantes de empresas de menor tamaño. N, dos representantes de organizaciones de la sociedad civil vinculadas con sistemas de inteligencia artificial, transparentando los criterios de selección mediante un informe técnico del Ministerio. Los integrantes indicados en las literales A, B, C, D, E, F, G y H serán nombrados por el respectivo ministro o ministra de Estado, subsecretario o subsecretaria, jefa o jefa superior del servicio público, según fuera el caso. Por su parte, los integrantes mencionados en los literales I, J, K, L, M y N serán nombrados por la ministra o ministro de Ciencia y durarán 2 años en sus cargos. También hay una indicación de la diputada Yomans para modificar el artículo de la siguiente forma. A. Agrégase un literal N, O, P, Q, R y S del siguiente tenor. N. Un académico experto en género y tecnología. O. Un académico experto en educación y tecnología. P. Un académico experto en trabajo y tecnología. U. Un académico experto en salud y tecnología. R. Un académico experto en medio ambiente y tecnología. S. Un académico experto en cultura, arte y tecnología. B. Modifícase el inciso tercero de la siguiente manera. Reemplázase IM por M, N, O, P, Q, R y S. C. Agrégase un inciso tercero nuevo. Los integrantes mencionados en los literales O, P, Q, R y S podrán asistir a sesiones del Consejo bajo su propio criterio y teniendo en consideración el ámbito del sistema de IA a evaluar. Su asistencia no será obligatoria para el trabajo del Consejo. Eso es, Ok, presidente. muchas gracias. Le voy a dar la palabra primero al Ejecutivo y después a los señores y señoras parlamentarias. Muchas gracias, presidenta. Bueno, llegamos a una de las piezas esenciales de este proyecto de ley, que es el Consejo Asesor en materia de inteligencia artificial. La construcción de esta pieza dentro del proyecto se hizo sobre todo tomando en consideración cuál fue el proceso de construcción del proyecto de ley en su conjunto. Hay que recordar que la propuesta que hizo el Ejecutivo del proyecto de ley fue después de todo el trabajo que hicimos escuchando a los asesores durante el 2023. Se tomó en cuenta el trabajo que se hizo en la Comisión de Desafío Futuro del Senado con varias mesas de expertos que ayudaron en la definición de contenido. Y de recoger todas estas discusiones se hizo, creo, para todos bastante evidente que esta es una materia que si bien puede tener algunos contornos bien establecidos,
lo que va dentro de esos contornos cambia permanentemente y cambia a una velocidad que es muy rápida. Y lo hemos visto en las discusiones de las semanas anteriores, ¿verdad? Cuando decimos que hay obligación de, por ejemplo, mantener alertas de ciberseguridad. Bueno, ¿qué significa eso en términos de tiempo, de profundidad? Es una discusión que es técnica y que solo puede ser vista a la luz del estado del arte de la técnica en un minuto determinado, ¿verdad? Es muy distinto lo que pasa hoy día que lo que veíamos hace 6 meses atrás y probablemente que lo que vamos a ver en 2 años más adelante. Con esa idea, y a propósito de lo transversal que es el uso de esta tecnología, el Ejecutivo hizo una primera propuesta que va muy en la línea de la indicación que se leyó de la diputada Labra, que si yo mal no recuerdo es una indicación que se presentó antes de nuestra segunda propuesta de consejo. Y lo que hacía era tratar de abordar todas las áreas en las que esto podía tener incidencia. Entonces, salud, economía, y quedábamos con un consejo donde básicamente había una réplica casi de lo que es el gabinete de ministros y ministras. Cuando en realidad la función de este consejo es una función que es eminentemente técnica, no política. Y en base a eso, a la idea de relevar el componente técnico que tiene este consejo asesor, que precisamente, y lo vamos a ver en los artículos siguientes, tiene por mandato asesorar al Ministerio de Ciencia en aquella normativa que es técnica, que le da contenido a lo que hemos aprobado, contenido técnico, no contenido de norma, ¿verdad? Pero contenido técnico a los contornos que se ha aprobado en esta comisión, es que hicimos una nueva revisión del Consejo, donde se incorporan aquellas agencias del Estado que están involucrados en temas de digitalización, datos personales y ciberseguridad, que como ustedes recordarán, tienen responsabilidades o interactúan en gran parte de este proyecto de ley y que son los 3 pilares sobre los que se construye hoy día el proceso de digitalización del Estado. Y además de eso, incorpora a personas con alto conocimiento, expertos o expertas, en áreas que son esenciales, como el derecho y la tecnología, porque aquí no basta de saber de tecnología, sino que es necesario comprender las regulaciones, en materia de, bueno, inteligencia artificial probablemente tal, pero ciencia de datos, también entendiendo que hay una expertise que es un poco más amplia. Y por último, ciberseguridad y datos personales, que son 2 áreas donde también la expertise específica es fundamental. Y además de eso, entendiendo que la discusión en materia de inteligencia artificial y el avance de la técnica no ocurre solo en la academia, sino que también está ocurriendo y de manera acelerada en la industria y en la sociedad civil, se incorporan a estos 2 integrantes de manera de tener balanceado. Si ustedes se fijan, los expertos y los representantes externos al gobierno son mayoría al interior del Consejo y los actores de gobierno que participan en este Consejo son agencias técnicas vinculadas a las materias relacionadas con digitalización, ciberseguridad y otros. Por último, y esto tiene que ver con las normas finales, entendiendo también que existen materias que se van a tratar que son de relevancia para algunos sectores, estamos pensando por ejemplo en salud, nos pareció relevante establecer una norma alta de transparencia donde las tablas de la sesión son públicas y por lo tanto aquellos otros organismos del Estado y con el objetivo de facilitar coordinación que crean pueda tener incidencia la discusión en materias de su propia competencia pueden participar, pero además se les puede invitar activamente a ellos como a expertos internacionales en el caso de que se requiera alguna información en particular. Y lo último, y con esto suelto la palabra, dado el contenido de lo que se va a discutir acá y de los distintos reglamentos que tienen que surgir a propósito de esta ley, y esto lo vamos a ver más al final de la tramitación, también se estableció un mecanismo de entrada en vigencia de las normas que aquí se definan, que es progresivo y escalonado, de manera de que el contenido respecto de lo cual, el contenido técnico específico respecto de lo cual los sujetos obligados por la ley tienen que cumplir, sea conocido con anterioridad de manera que puedan ajustar su sistema y hacer todas las medidas de actualización o de implementación que sean necesarias para poder cumplir con las normas. Eso, Presidenta. Muchas gracias, ministra. Abro la palabra para los señores y señoras parlamentarias. Diputada Labra. Diputado Kaiser. Diputado Kaiser. Muchas gracias, señora presidenta.
6 representantes del Estado, 2 representantes de la industria de tecnología y 2 ONG. Ese es el consejo que está proponiendo el fisco, o sea, está proponiendo el gobierno en esta materia. En primer lugar, plantear lo siguiente. ¿Cómo se van a elegir los representantes de la sociedad civil o de la industria? Es un tema que habría que consultar. Segundo, ¿cuál es la función efectiva de este consejo? Porque el ministerio tiene suficientes órganos técnicos como para ir haciéndole seguimiento a la normativa de inteligencia artificial. Porque vamos a crear un nuevo órgano que en la práctica es un consejo. A ver, yo cuando veo la cantidad de consejos que son presididos por un ministro o ministra, a veces me pregunto de dónde sacan el tiempo para aparecer en el Congreso. Porque son tantos ya, y por supuesto que no son presididos por la ministra o por el ministro, sino que son presididos por un funcionario que representa al ministro o ministra. Son consejos, son burocracias que se van armando, se van articulando y que muchas veces no tienen ninguna relación, su producto no es medido, no tenemos informes respecto de lo que es el impacto de todas estas burocracias y lo que hace es costarnos plata y más plata y más plata. El ministerio tiene órganos técnicos para hacer la pega de seguimiento. Y como el ministerio es parte del Ejecutivo y el Ejecutivo tiene facultades legislativas, si identifican los cuadros técnicos una deficiencia, pueden en cualquier momento mandar un proyecto de ley acá a este Congreso para corregir. Esta cuestión, todo es con consejos. Son tremendos consejos, lo decía Napoleón Bonaparte. Si usted quiere que se haga algo, nombre un responsable. Si quiere que no se haga nada, nombre una comisión. ¿Ya? Entonces no queremos hacer nada en esta materia, porque de aquí no va a salir nada. Tenemos absolutamente claro que de estas reuniones con tecito y galletitas y todo lo que usted no va a salir nada, pero nos va a costar cualquier cantidad de plata y recursos. Entonces que el ministerio haga la pega, tienen sus funcionarios, tienen sus técnicos. Si necesitan una asesoría, llaman a la Universidad de Chile, llaman a la Universidad Técnica Metropolitana. Hagan la pega, en vez de tener entonces una mesa redonda de caballeros de la orden de la burocracia eterna, ya que nos cueste a nosotros dinero que necesitamos en otra parte. Yo creo que la gobernanza aquí tiene que ser, pasémosela directo al ministerio, que el ministerio haga la pega. Muchas gracias. Gracias, diputado Kaiser. Diputada Laura. Presidenta, sí, yo también tengo varias consultas y coincido en varios puntos con el diputado Kaiser. En primer lugar, claro, se plantea que son 3 representantes de gobierno, que a mí me parece apropiado si es que se llegase a conformar esto, pero también sumamos 3 académicos expertos, que al final son determinados también por el Ministerio de Ciencia, por lo tanto estaríamos hablando de un total de 10 representantes en este consejo, tendríamos 6, que son en realidad de gobierno. Específicamente respecto a los académicos expertos, ¿por qué acotarlo a académicos? Si lo dejamos en experto, puede ser académico o puede ser que no. Otro punto respecto a esto, ¿quién determina si es experto o no? ¿Dónde están las acreditaciones que dicen esta persona es experta? Por eso en la indicación yo propongo que este sea acreditado con un certificado que por lo menos transparente y explicite por qué son expertos. Luego hablamos de representantes de organizaciones de la sociedad civil. ¿Son organizaciones de la sociedad civil que se vinculan o se relacionan con la inteligencia artificial de alguna manera? Eso tampoco queda claro y creo que es bastante amplio. Y en definitiva, de este total de 10 integrantes, solo nos quedan 2 representantes de la industria de tecnología. Y este es un proyecto que se pretende, fomenta y desarrolla el uso de inteligencia artificial dentro del resguardo de los derechos fundamentales, pero se supone que busca el fomento y desarrollo. Y cuando hablamos de un consejo asesor, quienes implementan, quienes desarrollan, están subrepresentados, solo 2 de 10. Entonces a mí eso también me parece bastante preocupante y me gustaría pedirle las observaciones respecto a esto al Ejecutivo. Eso por ahora. Gracias, presidente. Gracias, diputada Laura. Diputado Palma. Gracias, Presidenta. Saludar a la ministra por su intermedio. Ministra, Presidenta, estaba revisando, pero en la idea original es bastante coincidente con la indicación de la diputada Laura, y tanto en esa idea como la que presenta el Ejecutivo y la de la propia diputada Laura, hay bastante coincidencia, porque
De hecho, respecto, por ejemplo, a los representantes de la organización de la sociedad civil. Entonces, me da la impresión que hay un desentendimiento. Sí, sí, revisé, pero me da la impresión que se repiten bastante los actores, ¿no? Entonces me llama la atención la presentación del diputado Kaiser, proveniendo del mismo sector. Eso, gracias, presidente. Sí. Muchas gracias, diputado Palma. Diputada Riquelme y después diputada Laura. Muchas gracias, presidenta. Es curioso y espero que, bueno, esto queda grabado, pero estoy de acuerdo con el diputado Kaiser. Es curioso, pero es que es verdad. Crear una comisión para cumplir los objetivos que ya tiene el ministerio, porque si nos fijamos, por favor, en el artículo siguiente, los invito a ver el artículo siguiente, donde aparecen las funciones de esta comisión. Por favor, y las funciones son propias del ministerio. No está aquí, está aquí en el comparado nuestro, en el comparado que está en el computador. Y cuando hablamos de los representantes, vemos en la página 44, 45, dice funciones del Consejo Asesor. Serán funciones, uno, presentar a la ministra o ministro de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación una propuesta de listado de sistemas de IA de alto riesgo y de riesgo limitado. Pero eso ya lo habíamos dicho que es parte de las funciones propias de lo que se debía desempeñar. B, asesorar a la ministra o ministro de Ciencia respecto del alcance y modo de cumplimiento de las reglas, o sea, de la forma de cumplimiento de la ley. Nuevamente, presentar a la ministra una propuesta relativa al establecimiento de lineamientos para el desarrollo de espacios controlados de prueba. Insisto, estas son funciones propias, son funciones propias. Entonces me pregunto y le pido al Ejecutivo que me ayude a entender la necesidad de este consejo, porque a lo mejor tiene toda la razón, a lo mejor hay algo que yo no estoy viendo, pero me da la impresión que son funciones propias y que no tendrían por qué ser delegadas en un consejo asesor. Esa es mi pregunta, presidenta. Muchas gracias. Gracias, diputada. Diputada Laura. Gracias, presidenta. Solamente para aclarar lo que mencionó el diputado Palma, y me gustaría invitarlo respetuosamente a que lea la indicación completa, porque, perdón, pero voy a tener que leerlo literal. Dentro de las apreciaciones que yo hice, lo vengo a corregir en mi indicación. Sobre todo, elimino la palabra académico, lo dejo como expertos, donde indico que se tiene que certificar mediante informe técnico en todos los casos. Segundo punto, modifico los representantes de la industria y lo vamos a leer. Representantes de empresas de sistemas de IA, transparentando criterios de selección por el Ministerio de Ciencia, etcétera, etcétera, que serían un representante grande empresa y dos representantes de empresa menor tamaño. Ahí ya tenemos tres de la industria. Después viene, si quiere ahí lo va siguiendo, representantes de empresas de sistemas de IA usuarias, transparentando criterios de selección con un representante de grande empresa y dos representantes de menor tamaño. Ahí ya sumamos 6. En la indicación del Ejecutivo son solo 2. Y para mayor abundamiento, 2 representantes de organizaciones de la sociedad civil vinculados con sistemas de inteligencia artificial, que era la otra apreciación que yo decía que no se explicitaba en la indicación del Ejecutivo ni tampoco en la original, transparentando los criterios de selección. Por lo tanto, no hay coincidencia respecto a las apreciaciones que a mí me preocupaban y las vengo a mejorar en la indicación. Solamente para su aclaración, diputado Paz. Gracias, diputada Laura. Diputado Yarzo. Gracias, presidenta. Sobre este tema del Consejo, si al Ejecutivo decir esto primero va a ser remunerado, ¿cómo va a funcionar ese Consejo? Porque en realidad yo concuerdo con las palabras del diputado Kaiser y creo, a no ser que sea ad honorem el Consejo, quizás podría tener alguna validez, no sé. Me llama la atención cuál es la necesidad del Consejo. ¿Por qué tiene que estar ese Consejo? Esa es mi pregunta a la ministra, al Ejecutivo, por su intermedio, presidenta. Muchas gracias. Muchas gracias, diputado Yarzo. ¿Tiene la palabra, diputado Palma? La diputada Laura, por su intermedio.
que yo hacía mención al texto original, no al texto del Ejecutivo, que había similitud de eso. Ok. Ministra, tiene la palabra para que pasemos a votación. Ahí sí. Eh, Muchas gracias, Presidenta. También agradezco las preguntas. Voy a ir tratando de responderlas de a uno. Respecto de las funciones, están establecidas en el artículo 15, como dijeron varios de ustedes, son esencialmente asesorar al ministro o ministra. Eh, Efectivamente, el consejo es ad honorem, como son todos los consejos que existen en esta naturaleza. Eh, es habitual que el Ministerio de Ciencia articule este tipo de consejos donde precisamente participan académicos expertos, y voy a extenderme un poco más respecto de cómo se nombran o cómo se da cuenta en el fondo de su expertise. Pero quisiera, quizás para ayudar a la comprensión del artículo, hacer una reflexión un poco más amplia respecto de cómo desde el Ministerio funcionamos con estos consejos, porque es habitual que lo hagamos. De hecho, em, sin más, hace 2 semanas atrás se creó un consejo con una tarea bien específica, que es el abordar los desafíos de la contaminación lumínica, por ejemplo, donde los expertos, como ocurre en todos los consejos del Ministerio, trabajan ad honorem, y lo que hacen es disponibilizar conocimiento científico disponible de manera ordenada y articulada, y eso permite un mejor proceso de toma de decisiones. Entonces, si me dan 2 minutos, prometo ser breve. Eh, una de las funciones del Ministerio de Ciencia tiene que ver precisamente con el fomento del desarrollo científico, pero también con el facilitar que el conocimiento científico, académico, experto, tenga impacto en el diseño de políticas públicas. Y eso es algo que hemos desarrollado como Estado hace muchos años. Entonces, sin ir más lejos, la Ley Marco de Cambio Climático lo incorporó como principio en sus definiciones, eh, y lo incorporó como parte del proceso de implementación permanente en sus definiciones, porque cuando agregamos conocimiento científico al diseño de las políticas públicas, esas políticas públicas son mejores. En esa lógica, hoy día existen diversos consejos que son compuestos por académicos y académicas, representantes de la industria en algunos casos, eh, representantes internacionales en otros casos, donde, y esta es la práctica, trabajan ad honorem. Nosotros no tenemos consejos donde los consejeros reciban algún tipo de remuneración. Y tanto es así porque existe una articulación permanente y es parte de la función que muchos de ellos cumplen también como parte de la divulgación del conocimiento que ellos generan. ¿Por qué es importante que existan como consejo? Porque no es lo mismo tener a un grupo experto, por ejemplo, exclusivamente en ciencia de datos, que poner en una misma mesa, y eso es parte de la función del ministerio, a un experto en ciencia de datos con una persona del mundo de la ciberseguridad, con una persona que viene del mundo privado y con una persona que es parte del Estado, como podría ser la Agencia de Protección de Datos o la Agencia de Ciberseguridad. Y la articulación de esos actores con objeto de tener un resultado y un producto, ¿verdad? Que es en general un informe, es parte de la tarea habitual del Ministerio de Ciencia. Ahora, ¿cómo los escogemos? Que también fue parte de las preguntas. En general, lo que se hace es un análisis bien exhaustivo de cuál ha sido su participación en las distintas áreas del conocimiento. En el caso de los expertos académicos, la gran mayoría si es que no el 100%, ¿verdad? De los académicos en nuestro país es, están y existen en un lugar que se llama el Portal del Investigador, que es una plataforma donde se puede conocer cuáles son sus publicaciones, cuál es su afiliación académica, cuál es su ranking en rankings internacionales como Scopus u otros, que da cuenta de no solo su nivel de expertise, sino que las áreas específicas en las que ellos se desempeñan, y esa es una herramienta que nosotros habitualmente utilizamos. Lo mismo ocurre en la relación, por ejemplo, con el mundo privado, con la sociedad civil. En el ámbito de la tecnología existe un número acotado de organizaciones con las cuales el ministerio tiene un trabajo permanente. Un ejemplo de ello es lo que estamos haciendo, por ejemplo, con la Mesa de Tecnología Chilena, donde participan todos los gremios tecnológicos. Y en ese trabajo habitual se conversan muchos de estos representantes, y parte de lo que se les pide es que puedan canalizar las preocupaciones y de alguna forma evitar que tengamos una asamblea, sino que más bien una persona que
está ahí, ha sido conversada con los otros y por lo tanto puede cumplir una función de asesoramiento que a nosotros nos da la tranquilidad de que permite que la información vaya y venga. Como decía, estos son consejos ad honorem. Es una práctica habitual del ministerio eh, y quizás para hacerme cargo del componente de lo que significa en términos de burocracia, efectivamente nosotros podríamos no haber incorporado el consejo en el proyecto de ley y haberlo hecho por una resolución o como el trabajo habitual que hacemos en otras áreas. Sin embargo, el que exista como práctica del Estado, que en materias técnicas difíciles, ¿verdad? Lo hemos visto en esta comisión, eh, esto no sea solo facultad del ministro o ministra de turno, el poder llamar a expertos, sino que sea parte de la forma en cómo aborda el desempeño de su función, es algo que a nosotros como Ejecutivo nos parece relevante. Y es por eso que si bien es un consejo asesor, que lo pudimos haber hecho sin necesidad de ley, nos pareció importante que al menos en materia de inteligencia artificial, esa expertise técnica eh, que naturalmente está mejor representada fuera de los bordes del ministerio, porque el ministerio hace una función de construcción de políticas públicas, no de desarrollo de inteligencia artificial, sea parte de cómo esto se gobierna hacia futuro de manera permanente. Además, le entrega elementos de transparencia que son fundamentales, o sea, al estar establecido por ley, sus nombres tienen que ser conocidos, las actas son públicas, y eso también ayuda a darle legitimidad a una materia que sabemos es compleja, sabemos genera mucha preocupación y sabemos tiene que ser construida en participación público-privada. Muchas gracias. Ok. Muchas gracias, ministra. Diputado Kaiser. Muchas gracias, señora presidenta. Vamos a recordar nuevamente que la diputada Riquelme nos planteó, y estamos de acuerdo en esto, que aquí se están duplicando funciones. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Usted está integrando dentro de lo que es la administración estatal a personas que no tienen que responder por el estatuto administrativo, ¿de acuerdo? A diferencia de funcionarios públicos del ministerio, los funcionarios que usted está, o las personas que usted está incluyendo desde fuera del ministerio, no están sometidos a las normas que tienen que cumplir los funcionarios estatales. Primer punto. Segundo lugar, están rigidizando la gestión, señora ministra, por su intermedio, señora presidenta. Porque si un ministro en el futuro quiere hacer las cosas de manera distinta, ustedes están estableciendo una forma de hacer las cosas. Y esa no es necesariamente la mejor forma de hacer las cosas. Nosotros funcionamos, especialmente en ciencia, se funciona con el principio, el ser humano funciona con el principio de intento y error, ¿no? Si usted rigidiza a través de la ley una forma de hacer las cosas, puede complicar entonces después la solución de impases que se vayan dando dentro de la administración pública. Un tema que por lo demás es uno de los más grandes problemas que está enfrentando la administración hoy día, que es la rigidez en la forma de hacer las cosas y muchas veces la imposibilidad de modificar sistemas, de modificar procesos. Tercero, y aquí sobre ciertos puntos, usted me dice que esto es, que los funcionarios son ad honorem. Los funcionarios de los ministerios no son nunca ad honorem, porque reciben un sueldo. El horario, o sea, ¿esto se va a hacer fuera del horario laboral? ¿La reunión de esta comisión? Entonces, si no se va a hacer fuera del horario laboral, entonces no son ad honorem los funcionarios, por lo menos los que está presentando el Estado. Por lo demás, los funcionarios o las personas que representen a las empresas tienen ellos mismos un interés económico en esta materia y por lo tanto hay un conflicto de interés evidente. Y es por eso que van a mandar entonces a su gente también, y pagados por las empresas, es decir, tampoco ad honorem. Los únicos que podrían quizás, y en un mundo perfecto, no en el que estamos viviendo en este momento, llegar ad honorem son los de las ONG. Siempre y cuando no estén recibiendo platas fiscales para hacerlo a través de algún proyecto. En ese sentido, aquí no hay nada ad honorem, señora presidenta. Y estamos duplicando una estructura que ya existe. El ministerio tiene cuadros técnicos. Pueden hacer este trabajo. Si hay un espacio de crítica o quieren abrir un espacio de crítica, perfecto, háganlo. Que el ministerio se ponga en contacto con los distintos actores. Pero lo que yo veo aquí es más bien una especie de intento de crear una stakeholder governance.
de la mano de lo que es el stakeholder democracy del señor Klaus Schwab, o que es una stakeholder governance, que significa que distintos actores que tienen interés en la cosa pueden participar entonces de la gestión de la misma. Pero ahí mismo se produce el problema de los conflictos de interés, que tendrían que estar muy aclarados en esta materia, ¿ya? Y, por supuesto, de la duplicación de funciones. Muchísimas gracias, señor presidente. Gracias. Sí, le va a dar la palabra a diputada Laura, diputado Yarto y a la ministra. Gracias, Presidenta. Solamente hacer una precisión que tenemos claro en la administración pública, especialmente con unos gobiernos sobre otros que sean nombrados por ley no acredita que sean las personas idóneas. Hemos visto que muchas veces se contratan amigos, se contratan sin las competencias necesarias para el cargo. Y yo creo que en el fondo este consejo, lo ideal, me parece que el consejo, pero que se hubiese hecho quizás antes de presentar una ley. Eso es. Gracias, diputada. Diputado Yarto. Muchas gracias, presidenta. Yo quería preguntarle a la ministra eh, que pongamos en contexto, porque sabemos también que el Ministerio de Ciencia es un ministerio pequeño y con pocos recursos. Entonces, si nos puede explicar o nos puede contar la ministra el organigrama del ministerio o poner un poco en contexto en breves minutos de la capacidad que tiene el ministerio en sí, porque sabemos que es el ministerio más pequeño y con menos recursos del Estado en general. O sea, yo te diría que yo creo que es el ministerio más pequeño que existe y con menos recursos que se ha aprobado. Entonces, también para poner en contexto ese tema. Y si es que tiene las capacidades para enfrentar esto, o necesita efectivamente el Consejo. Eso. Gracias, diputada. Ministra, por favor. Muchas gracias, señora presidenta. A ver, Sí. varios puntos. El primero, y en respuesta a lo que señalaba el diputado Kaiser, efectivamente a nosotros nos interesa que esto se haga de una cierta forma. Y quiero ser súper franca y aquí podemos tener diferencias de opinión y es legítimo que así sea. Me parece que es bueno tener la discusión. A nosotros como Ejecutivo sí nos interesa que en el proceso de implementación de materias técnicas como la inteligencia artificial, eh, y no solo en materias técnicas, sino que en general en la construcción de políticas públicas, eh, el, ese proceso se lleva adelante con participación de expertos en la materia, con participación de la academia, para ser más específico, que son quienes estudian esas áreas, y además, en la gran mayoría de los casos, que se haga en coordinación público-privada. Y eso efectivamente corresponde a una forma de hacer las cosas que a nosotros como Ejecutivo nos parece que es correcta y que es la forma en cómo tiene que avanzar el Estado y por eso lo proponemos en una ley que tiene que discutirse en este espacio y podemos abrir esa discusión. Pero para ser súper clara, efectivamente es una forma de hacer las cosas que a nosotros nos parece que fortalece al Estado, que hace que las políticas públicas sean mejores, que nos permite traer conocimiento de frontera en el proceso de decisión y que le da un rol que es muy fundamental a la academia en particular, que es precisamente el aportar con conocimiento científico y con evidencia que permite construir mejores políticas públicas. Respecto de los conflictos de interés y de quién nos referimos por ad honorem, todas las personas que participan en nuestros consejos reciben remuneración por su labor en distintas partes. Los académicos trabajan en una universidad o tienen proyectos por los cuales reciben recursos, los representantes de la industria tienen su trabajo, otros representantes del sector público reciben su sueldo por la función que ahí cumplen, eso es efectivo. No se les paga específico por participar en este consejo. Entonces la pregunta que se abre es, bueno, si está dentro de sus funciones hacerlo o no. Y eso, respecto de quienes no están en el Estado, es una discusión que tiene cada persona que se invita a participar en nuestros consejos para saber si es que le dan las horas y tal, y lo ve con su propio empleador. Nosotros hacemos la invitación, atendido a los currículum, al rol que desempeñan y tal, pero nos pueden decir que no, evidentemente. Y respecto de los funcionarios de las tres agencias, esto es por un deber que tenemos los organismos del Estado de coordinación, y aquí son tres agencias que trabajan materias que evidentemente tienen incidencia en cómo se desarrolla la inteligencia artificial, porque están en ciberseguridad, en datos y en gobierno digital, entendiendo que el gobierno está implementando herramientas de IA cada vez más avanzado. Por lo tanto, para ser bien específico,
eh, no, no aspiramos a que sean personas que no reciban ninguna remuneración de ningún tipo de nadie, sino que por la función que van a desempeñar en este consejo, no van a recibir ningún peso, o sea, no es una contratación, no es un pago, no hay ningún beneficio de esa naturaleza. Respecto de, perdón, y además, por tratarse de un consejo diverso, y así es como opera, es entendible que traigan la visión del mundo al que representan. O sea, si nosotros invitamos a un representante de la industria, eh, nosotros esperamos que traigan una visión de la industria a esa mesa, incorporado el hecho de que pueden tener un interés particular y por eso se ponen en un grupo donde hay distintas personas y donde si uno suma y resta, ninguno hace por sí mismo una sola mayoría, sino que hay 4 del gobierno, 3 académicos, 2 industrias, 2 sociedad civil, lo que genera es la obligación de ponerse de acuerdo en un espacio y a partir de ahí generar una recomendación que el Ejecutivo, por supuesto, puede tomar o no tomar porque es una recomendación. Y aquí me voy, Presidenta, por su intermedio, a lo que señalaba eh, el diputado Oyarzo. Hoy día, a partir de enero de este año, el Ministerio cuenta con una división de tecnologías emergentes. Es un área que no existía y es parte del proceso de finalizar la instalación del Ministerio de Ciencia. Es una división pequeñita, son 4 personas en los que componen esa división. Parte del mandato que tienen es precisamente trabajar con los distintos actores de industrias que son incipientes. Inteligencia artificial es una, y es por eso que en la implementación de esto, esa división muy probablemente sea la Secretaría Ejecutiva de este Consejo, de manera que pueda articular, conocer y va a estar siempre en ese espacio. Lo estamos haciendo con biotecnología, donde recientemente se convocó una comisión experta en biotecnología precisamente para tener una hoja de ruta de cómo avanzar esa estrategia. Y por último, respecto de lo que señalaba la diputada Labra por su intermedio, nosotros permanentemente trabajamos con consejos de esta naturaleza y de hecho el equipo no solo discute y conversa los elementos de este proyecto de ley con el Consejo Asesor de Inteligencia Artificial, que de hecho se creó durante la administración anterior y ha sido convocado en algunos momentos para apoyarnos en esto, con la Mesa de Tecnología Chilena, con el grupo de trabajo que asesoró en Congreso Futuro y estamos permanentemente en esa conversación para ir fortaleciendo y enriqueciendo la forma en cómo abordamos estos desafíos, porque, y aquí para ser también clara en cómo pretendemos hacer las cosas, no aspiramos a tener un Ministerio de Ciencia donde trabajen los máximos expertos en todas las áreas del desarrollo científico. Nuestro rol es coordinar esas capacidades que están fuera del ministerio y más bien articularlas y habilitar los espacios para que se puedan desplegar. Muchas gracias, Presidenta. Muchas gracias, ministra. Ok, voy a dar las últimas palabras, diputada Labra y después diputado Kaiser. Gracias, Presidenta. Agradezco la aclaración a la ministra por su intermedio. Y de hecho yo leí el informe que hizo la mesa técnica de trabajo que se hizo, que terminó en diciembre de 2023 y lo he mencionado varias veces, lamento tener que ser tan repetitiva. Hicieron un informe del trabajo que se llevó a cabo con el Congreso Futuro también que lo mencionó la ministra y de hecho ellos plantearon en sus conclusiones que no era el momento de regular con una ley particular la inteligencia artificial en nuestro país, sino que lo que proponían era actualizar las leyes conexas, por decirlo de alguna manera. Y preguntarle específicamente, cuando hablan de 2 representantes de organizaciones de la sociedad civil, como esto tiene que ser nombrado por el Ministerio de Ciencias, ¿qué están pensando cuando hablamos en organizaciones de la sociedad civil? ¿Qué tipo de organizaciones de la sociedad civil? Solo para tener esa claridad. Gracias, diputada. Diputado Kaiser. Muchas gracias, Presidenta. Me quedan todavía un par de dudas. Primero, plantear que un funcionario cuando no está trabajando en su oficina, está trabajando en otro lugar, de todas maneras está consumiendo recursos públicos. Si no está en el lugar donde tiene que estar tramitando un documento y tiene que estar en otro, ese documento no se tramita. Es decir, siempre va a haber un costo alternativo de que ese funcionario esté entonces en otra actividad que no sea aquella para la cual fue contratado originalmente. Significa que hay un costo para el fisco. Ese es el primer punto. Segundo punto, me gustaría saber ¿a quién se entiende por experto en inteligencia artificial desde el mundo académico? ¿Por qué?
porque resulta que los verdaderos expertos hoy en día en materia de inteligencia artificial no están en el mundo académico. De hecho, se van a demorar por lo menos 10 o 15 años en llegar al mundo académico y van a llegar normalmente con una información que va a estar con un pequeño delay respecto de lo que está sucediendo en la industria misma. ¿Qué se entiende entonces por expertos en esta materia que van a venir del mundo académico? Van a estar en condiciones, por ejemplo, de identificar si los expertos del mundo de las empresas están dando datos correctos o no. Están actualizados suficientemente, porque a mí me ha sucedido muchas veces, lo vi en la vida, que la gente que sale en las universidades existe una profundización en lo que son conocimientos teóricos muchas veces, ¿ya? Pero cuando pasamos a lo práctico, lo teórico empieza a cojear. Es como cuando saca usted a alumnos de ingeniería comercial, terminan su carrera y los mete en una empresa. Y tratan de aplicar lo aprendido en la universidad y resulta que no funciona. No funciona porque lo que les explicaron teóricamente en la universidad no es necesariamente lo que funciona en el mundo real. Y eso pasa en todas estas carreras, en todos estos estudios, que al final la gente termina aprendiendo el cómo hacer las cosas en la misma vida laboral. Es evidente y es práctico tener una base teórica, pero en esta materia me gustaría saber, bueno, cómo van a definir esto desde el punto de vista de quiénes van a ser, quiénes son apropiados consejeros desde el mundo académico. Por otro lado, desde el mundo académico estamos viendo esto todo solamente desde la inteligencia artificial. Si nosotros empezásemos a hacer esto con una visión más holística, ¿qué pasa con, por ejemplo, psicólogos? ¿Dónde están los psicólogos que debiesen asesorar entonces a un consejo que tenga que ver con la inteligencia artificial y el impacto sobre la sociedad? El impacto de estar interactuando con máquinas que se hacen pasar por seres humanos en la sociedad. Existen todo, o sea, y el impacto de la inteligencia artificial va mucho más allá de lo que es solamente el análisis, ¿no?, del funcionamiento de una norma legal. Pretenden avanzar en esa dirección, ¿no? ¿Qué tipo de expertos va a presentar el propio ministerio o las propias reparticiones públicas? Bueno, es que si usted tuviese un experto en inteligencia artificial hoy día, en las reparticiones públicas, comparando el sueldo que recibe un experto de inteligencia artificial, verdadero experto en inteligencia artificial, en cualquier empresa del mundo en este momento, estamos hablando de las decenas de miles de dólares, sino cientos de miles de dólares mensuales, en comparación con lo que recibe en el Estado, difícil que le compita. Yo por eso, de alguna manera, pienso que es más eficiente hacer las cosas. Imagínense, yo le estoy diciendo a usted, háganlo desde el ministerio mismo y que el ministerio, la gente del ministerio levante el teléfono y llame a los expertos cuando necesite una opinión. Y por último, porque yo recuerdo grandes reformas que se han realizado a lo largo de la historia, ninguna de ellas ha sido realmente realizada por una comisión. Por ejemplo, la reforma educacional de Prusia la hizo el señor Humboldt prácticamente solo. Usted tiene un grupo de personas con opiniones divergentes respecto de una materia específica. Cuando usted llega a ciertas conclusiones o acuerdos, como le pueden decir, no necesariamente eso refleja, un acuerdo no necesariamente refleja la mejor opción de entre todas las opciones, ni siquiera la opción más pura. Y en ese sentido, ¿qué sucede? Una buena opción puede ser diluida o una mala opción puede ser adoptada en razón de que genera menos resistencia que otra. Y como es un grupo, nadie asume la responsabilidad, porque se diluye la responsabilidad por no hacer las cosas bien. Eso es lo que a mí me complica con este tipo de consejos, señora presidenta, por su intermedio. Que hay demasiada gente involucrada en este nivel de toma de decisiones, después se lo pasan supuestamente al ministra, pero la ministra no lo va a ver tampoco. Entonces se pierde la burocracia y termina en cualquier parte. Vale, muchas gracias. Muchas gracias, diputado Kaiser. Le voy a dar la palabra a la ministra para que responda y pasamos a votar. Muchas gracias, presidenta. A ver, yo creo que es bastante evidente que tenemos diferencias profundas con el diputado Kaiser por su intermedio. Y a raíz de eso, a mí sí me gustaría aclarar ciertos puntos. Lo primero es que
el estado en el que está la humanidad hoy día de progreso no hubiese ocurrido si no es por la existencia de la academia. No tendríamos la esperanza de vida que tenemos, no tendríamos el desarrollo tecnológico que tenemos, no sabríamos todo lo que sabemos si no hubiese sido porque ha existido históricamente la academia, porque hay personas que le dedican su vida a investigar y porque desde las preguntas tratan de generar conocimiento nuevo que sin duda ha permitido que como sociedad avancemos. Y eso es una visión que hay que decirlo con todas sus letras, es ideológica y tenemos diferencias de opinión profundas. En mi rol de ministra de Ciencia no puedo sino reivindicar el rol de la academia. La academia tiene expertos. Nuestro Premio Nacional de Ciencias Naturales y Exactas, Eduardo Baeza Yates, que fue recientemente nombrado, es un experto internacional en inteligencia artificial. Ha sido convocado a lugares fundamentales como por ejemplo el YEPAI, que está definiendo materias de interoperabilidad y regulación en materia de inteligencia artificial, y eso existe porque hemos valorado el rol de la academia, y además existe porque esa academia se ha comprometido con temas de interés público y está permanentemente disponible a apoyar al Ministerio de Ciencia en las distintas materias. Entonces, desde ese lugar, y podemos tener diferencias, y en eso consiste la democracia, y lo podemos discutir, y por eso lo traemos como artículo, desde ese lugar, nosotros estamos construyendo esa política pública. Nosotros sí valoramos el valor de la academia, sí creemos que es fundamental que estén, sí creemos que el sector privado cumple un rol y desarrolla tecnología de muy alto nivel, pero sabemos que eso tiene que ser en coordinación con la academia y que mucho de ese conocimiento viene de las ciencias básicas que se desarrollaron en las universidades, y eso como estructura de generación de conocimiento tiene que permear también al Estado, porque el Estado hace mejores políticas públicas cuando se apoya en la diversidad de miradas. Y respecto a lo último, efectivamente los consejos tienen sus desafíos y requiere poner de acuerdo un montón de personas y eso toma tiempo. En opinión del Ejecutivo, eso no es burocracia, eso es construcción de mejores políticas públicas, y es por eso que creemos que vale la pena que estos consejos existan, que tengan a funcionarios que están regulando materias específicas para que estén expuestos a áreas que son transversales y que tengan participación público-privada, inclusive de la academia. Y respecto a la pregunta específica, si me permite, Presidenta, por su intermedio, la diputada Labra, organizaciones de la sociedad civil en general son sociedades científicas, por ejemplo, ONGs que están trabajando en algunas materias, son esencialmente de esos dos ámbitos, o colegios profesionales que también apoyan en esos ámbitos. En el caso de inteligencia artificial, muchos de ellos están aportando desde distintos espacios, y lo que se hace es, en general como práctica, es que se los reúne a todos y a partir de ahí aparece un nombre que funciona en cierta medida como representante o permite canalizar información de un lado a otro. Muchas gracias, ministra. Diputado Lilayú, para que pasemos a votación, por favor. Yo creo que, bueno, yo acabo de llegar recién de Santiago, perdone, pero yo creo que no está en discusión la academia. Yo creo que todos los que estamos, hablamos mucho de la academia, por intermedio suyo, Presidenta, yo creo que no es el problema. La academia, claramente decir que esto uno puede estar a favor o no en contra de la academia, eso ya creo que rebajar, no sé, mirarnos en menos a lo que estamos acá, sabemos el valor de la academia. Pero de repente yo veo acá con calma, aquí hay dos representantes de la industria de tecnología. La tecnología es grande. ¿Quiénes son los representantes? Aquí yo creo que falta aclarar algunas cosas. No necesariamente los representantes de tecnología van a ser académicos o que tengan un valor. Y si uno empieza a mirar acá con calma, yo creo que va por eso. Yo me imagino que ahí está. Pero yo solamente quería hacer el punto que la academia yo lo valoro mucho. Todos los que estamos acá tenemos que ver y también hemos tenido una acción en la academia haciendo, formando gente, tecnología, etcétera. No, la academia aquí no está en discusión. Muchas gracias, diputado Lilayú. Pasamos a votación entonces. Le voy a pedir a nuestra secretaria que nos explique qué es lo que vamos a votar. Presidenta, ¿Perdón? Sí, diputado, lo que pasa es que ya le pregunté a la secretaria cuál era la forma de votación, por eso estoy pidiendo que nos explique. Gracias. sí, lo que corresponde es votar la indicación 48 del Ejecutivo en conjunto con la 48A. Ok. Pasamos a votar entonces. Diputado. Muchas gracias, señora Presidenta. Lo que pasa
es que si votamos primero el artículo, estamos de acuerdo con el artículo y después se votan las votaciones, o sea, las indicaciones, podemos elegir la indicación que realmente nos interesa, si es que consideramos de que una indicación fuese correcta. Si ahora entramos solamente a las indicaciones, a ver, para poder rechazar todo el artículo, yo tendría que rechazar todas las indicaciones, ¿de acuerdo? En cambio, si podemos votar respecto del artículo en primer lugar, después podría yo hipotéticamente inclinarme por la indicación que crea que es menos mala. ¿Me Sí, explico? lo que vamos a hacer, diputado, es votar las indicaciones del Ejecutivo, primero. No. Sí, el problema es que si votamos el artículo y se aprueba, queda el artículo y después ya no se pueden votar las indicaciones. Por eso siempre se votan las indicaciones primero. Ya, pasemos a votación entonces. Colocamos en votación, por favor. Está pareado el diputado. Ya. Resultado de la votación, 4 votos a favor, 3 en contra, 2 abstenciones. Rechazado. Ahora entonces viene la indicación de la diputada Laura. Sí. Sí. Sí, pero la de la diputada Llomas agregada queda sin sentido. Luego rechazar, habría que votar el artículo 14 en su formulación original. Ok. Pasamos entonces a votar el número 14 original del texto. Ok. Resultado de la votación: por la afirmativa 5 votos, 3 en contra, 1 abstención. Aprobado Resulta entonces. aprobado. La indicación de la diputada Llomas que iba a este artículo, ¿se puede votar? Coloquémosla en También. votación La para indicación no está la diputada, 49. pero coloquémosla igual en votación para que. Ok. En votación entonces, ¿Con qué votación? la indicación de la diputada 49. Llomas. Ya. Ah, no, falta diputado. Resultado de la votación: 1 voto a favor, 6 en contra, 2 abstenciones. Rechazado. Ok. Y no tenemos más indicaciones, ¿verdad? Sí. Correspondería al artículo 15, que es, Sí. que es de las funciones. El 15, veamos si va a ver. No. Ya, les propongo que continuemos con el siguiente articulado en la tarde, en la siguiente sesión, que es hoy día a partir de las 5:30, porque nos quedan 4 minutos de sesión, por lo tanto no alcanzamos a seguir discutiendo. Por haberse cumplido el objeto de la sesión, esta se levanta. Muchas gracias, ministra.